Sean bienvenidos a un espacio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso. Hoy es jueves 1 de mayo. Estamos transmitiendo desde la bella ciudad de Providence para todas las personas que nos sintonizan a través del mundo y a través de las plataformas digitales. Donde quiera que nos sintonice, reciba usted un cordial saludo de su servidor. Yo soy Marvin Mayorga. Pertenecemos al ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence, y desde acá le enviamos un cordial saludo a toda la gente linda que de una u otra manera se conectan con nosotros. Sin más preámbulos, queremos entrar a lo que es el estudio de esta noche. Queremos agradecerle a toda la gente linda que están orando por nosotros. Le pido que siga haciéndolo, porque a nosotros nos ayuda. Y siga visitando nuestra página de YouTube. Busque nuestro canal como Marvin de Mayorga. Dele like a mis videos, porque eso nos ayuda a que nuestras reflexiones sigan llegando más lejos. También quiero agradecerle a toda la gente linda que de una u otra manera se conectan o se contactan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales y nos dejan sus comentarios. Eso nos hace a nosotros pues trabajar más duro para compartir con ustedes y estudiar un poco más lo que les traemos. Tratamos de ser breves porque no queremos cansarles, sabiendo que usted ya se piensa acostar, otros ya están acostaditos, otros están en sus labores ahí en la cocina mientras están escuchando estas reflexiones. Muchas gracias, de verdad. Comparta estos videos, mándeselos a alguien, porque yo sé que de una u otra manera son edificados a través de la poderosa palabra de Dios. Hoy traemos el tema cómo entender mejor el manual. ¿Cómo entender mejor el manual? ¿Cuál es el manual? Pues es la poderosa palabra de Dios. Todos tenemos un manual y ese manual se llama Biblia. Ese es el manual que usamos casi siempre aquellos que creemos y somos seguidores de Jesucristo. En 2 de Timoteo, Pablo le escribe a este gran hombre llamado Timoteo y le dice lo siguiente. Aquí hay dos versículos, el capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay un mandato, señoras y señores, amigos, hermanos que nos sintonizan a esta hora. Hay una gran recomendación y número uno es que nosotros debemos de entender que toda la palabra de Dios es útil, o sea, es necesaria, es importante. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos y seamos personas de bien. Para comprender mejor la Biblia tenemos que considerar que es palabra de Dios y sabiendo que es el manual para ser mejores personas en la vida. Lee con un corazón abierto, pidiendo que Dios te ilumine. Pide a Dios que te dé iluminación a través de la palabra de Dios. Ahora, para entender el manual necesitamos tres cosas. Número uno, como dije, lee con un corazón abierto. Para entender el manual tienes que leer con un corazón abierto. Y en breve estaré explicando qué significa leer con un corazón abierto. Número 2, investiga el contexto histórico y cultural de los pasajes que vas a entender y el significado original. Estoy hablando para entender el manual. Quiero que con esta clase usted entienda que mi deseo y propósito es que juntos aprendamos cómo entender el manual bíblico, cómo entender la poderosa palabra de Dios. Y número 3, medita y aplica las enseñanzas a tu vida, no a los demás, porque muchas veces somos pilas, como decimos en mi país, para aplicarle el manual a otra persona, pero no para aplicarlo a nosotros mismos. Por eso es importante estos tres puntos que vamos a tocar hoy. Si quieres aprender y entender bien el manual, número 1, lee con un corazón abierto. Número 2, lee el contexto histórico y cultural para que podamos entender cuál es el significado original. Y el número 3, aplica las enseñanzas a tu vida. Así que vamos con el número 1, que es lee con un corazón abierto. Antes de comenzar a leer la Biblia, ora para pedir a Dios que Él guíe y que abra los ojos espirituales para que puedas entender
la palabra de Dios. No solo busques información bíblica, ¿sí? Porque hay muchos que buscamos, y dije buscamos esa información bíblica para tener conocimiento. No, la Biblia se busca o se lee con el único propósito de que Dios nos está hablando y podamos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida. En un contexto religioso, corazón abierto significa en un sermón, vamos a decir un sermón predicado por una persona o un erudito, o llámese quien sea, una persona que hable de un corazón abierto puede predicar de lo siguiente o el significado que viene a continuación. Es estar dispuesto a escuchar, comprender y aceptar la palabra de Dios. Según un sermón, es aceptar, escúcheme bien, escuchar, comprender y aceptar la palabra de Dios. Esto implica una mente y corazón receptivo, o sea, fresco, con una mente abierta. Por eso escuchamos a veces decir, abra su mente para que pueda entender. Eso es tener un corazón abierto también, para entender las enseñanzas de las Escrituras de Dios. Libres de prejuicios, y de resistencia. Cuando nosotros vemos a una persona que sube al altar y esa persona no nos cae bien, o es una persona orgullosa, arrogante, o quizás tiene un estilo de predicar no muy aceptable a nosotros venimos y cerramos el corazón y decimos, de esta persona no recibo nada. Pero no debería ser así. El significado de corazón abierto en un sermón puede significar o desglosar las siguientes cosas. Número 1, receptividad. Esto significa un corazón abierto es aquel que está preparado para recibir la verdad y la guía de Dios. Repito, un corazón abierto significa estar preparado para recibir la verdad y la guía de Dios. O sea, no cualquier cosa. Porque cuando tenemos el corazón abierto no es que estamos dispuestos a recibir cualquier tontería o cualquier enseñanza errónea de las personas, sino es de poder recibir la verdad y la guianza de Dios. Número 2, es disposición a aprender. O sea, tenemos el deseo de aprender. Es una actitud de curiosidad y deseo de crecer en la fe. Eso es tener un corazón abierto, sin cerrarse a nuestras ideas o enseñanzas, o quizás a nuestras enseñanzas que nos dieron cuando pequeños. Entonces tenemos que tener un corazón abierto para poder entender el manual, tener ese deseo de querer aprender. Ahora, tener libertad de juicio, eso es importante. Se refiere a la capacidad de escuchar la palabra de Dios sin la necesidad de juzgarla o criticarla. O sea, nosotros podemos no criticar, sino si la persona que nos está enseñando equivocadamente, nosotros poder tener la capacidad de decir, espérate, esto no es correcto. Porque en esta viña del Señor vamos a encontrar personas que probablemente fueron mal enseñadas y nos van a enseñar algo que no va de acorde a los principios bíblicos, y aunque estén usando el manual. Sí, porque hay mucha gente que puede tener un manual en la mano pero no lo sabe leer. Por eso que Felipe se le acerca al eunuco y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? El eunuco nunca le dijo, claro que entiendo. No, de ninguna manera. El eunuco tenía un corazón abierto y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, así tenemos que ser nosotros como este eunuco, que él estaba dispuesto a que alguien se sentara a su lado para enseñarle. Eso es tener un corazón abierto. Mire, abierto a la transformación. Tenemos que tener un corazón abierto a la transformación. No creernos que nos lo sabemos todo, sino estar dispuesto a que la palabra de Dios nos transforme. Un corazón abierto permite que la palabra de Dios opere la vida de uno. O sea, tener el corazón abierto es aceptar que la Biblia me está instruyendo a ser mejor persona, llevando a la convención y a la renovación del Espíritu de nosotros, a que tengan una conexión con el Espíritu Santo, para que juntos podamos nosotros pues crecer. La siguiente es comprensión y la aplicación. El corazón abierto no solo recibe la palabra de Dios, sino que también busca complementarla y aplicarla a nuestra vida diaria. ¿Me explico? Mire, un corazón abierto es una persona que recibe el consejo y lo pone en práctica. Porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia es un consejo diario
que nosotros recibimos para mejorar, no para ser peores o para ser jueces ni fiscales. La palabra de Dios es para que nosotros la pongamos en práctica y seamos mejores personas. En esencia, un corazón abierto en un sermón, estoy hablando en un sermón, es una metáfora para describir qué actitud debe tomar la persona que está recibiendo el mensaje. O sea, un corazón abierto. ¿Ha escuchado usted esta palabra? Lo operaron de corazón abierto. Es ver todo lo que está dentro. Es la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios en la vida del creyente. Mire, conduciendo el crecimiento y el deseo de conocer más a Dios. Ahora, esto es importante. Cuando nosotros escuchamos esto del corazón abierto, puede ser también mente abierta. ¿Ha escuchado en algún momento usted, y estoy repitiendo esta palabra si ha escuchado, porque yo quiero que usted se pregunte o se recuerde si alguien le ha dicho en algún momento, tienes que ver con el corazón abierto, tienes que escuchar con la mente abierta? O también esta otra palabra que dice, ese tipo es de mente abierta. Porque esto de mente abierta puede ser una persona que es más viva que otros, o puede ser que sea una persona que quizás practique o tenga esto del libertinaje como normal. Y hay que tener cuidado. Cuando hablo de corazón abierto, estoy hablando de tener una tierra fértil que cuando la palabra de Dios cae, germine y dé fruto a su tiempo. Explicando esto, paso al siguiente punto, que es investigar el contexto. Si queremos entender la palabra de Dios o el manual, tenemos que tener bien en práctica esto. Número 1, tener el corazón abierto, pero sobre todo orarle a Dios antes de comenzar a leer. El número 2 sería investiga el contexto. Entender el contexto, histórico y cultural y te ayudará y te enseñará a entender mejor el pasaje y a comprender el significado original. Repito, es importante estudiar el contexto histórico y cultural. Por ejemplo, entender que la Biblia fue escrita en un contexto diferente al de nosotros. Eso nos puede ayudar a evitar interpretaciones erróneas. Sí, como aquel que dice, no solo de pan vivir el hombre, o de solo pan hay que comer porque la Biblia no menciona la tortilla. Hay gente que dice, yo no como tortilla porque en la Biblia no aparece. Pero en aquel tiempo no se comía tortilla. Otro pasaje muy mal interpretado es la ropa de la mujer y el hombre. Entonces le echan la culpa al pantalón, que esto está ya, usted sabe que lo tienen hasta quemado, ¿no? En algunas congregaciones atacan el pantalón como que fuera la ropa nada más del hombre. Pero hay que entender que en el tiempo que se escribió la Biblia no existían los pantalones. Y hablo de esto porque quizá usted lo ha escuchado muy a menudo, que hay predicadores que usan el pantalón como que es la ropa masculina. Pero no, en aquel tiempo que se escribió la Biblia no existía el pantalón, sino que eran túnicas. Entonces no se puede utilizar un pantalón como la ropa o masculina, mejor dicho, de aquel tiempo en el que se escribió el manual que hoy usted y yo tenemos. Ahora, en un diccionario teológico, la palabra contexto enseña y significa lo siguiente. Sería en lo que es lingüístico, histórico, cultural y social. Queremos entender el manual, porque es fácil leer un versículo bíblico y dar lo que nosotros por muy poco entendemos, quererlo aplicárselo a otra persona. Pero tenemos que entender lo siguiente, repito, número 1, lingüístico, histórico, cultural y social. Y lo voy a explicar en unos minutos. En un contexto religioso, o sea, un concepto teológico, la palabra contexto es especial o esencial para entender el significado de las palabras y las frases que están en ese manual llamado Biblia, así como para comprender cómo concepto teológico se explica a diferencia o situación o momentos históricos en que se escribió el pasaje que estamos leyendo. Hoy estudiaremos esto a profundidad y dice, el contexto puede ser de varios tipos. Por ejemplo, número 1, el contexto lingüístico que le dije. Esto es importante entenderlo porque ¿en qué lengua se escribió este manual?
Acuérdense que nosotros hoy tenemos la Biblia en español, pero es que fue traducida del original, ha pasado proceso al alemán, luego al inglés, y el inglés vino a nosotros en español. O sea que si nosotros queremos entender la Biblia y querer aplicársela a alguien o aplicarla a nuestras vidas, tenemos que entenderla bajo el lingüístico que se escribió. En otras palabras, incluyendo la gramática, vamos a usar esta palabra, a ver si la puedo leer, síntesis, que esta palabra es la estructura del pasaje. ¿Dónde se escribió? Lo lingüístico, en qué idioma se escribió esa palabra, porque eso tiene mucho que ver para entender el manual. Segundo, el contexto histórico, en el tiempo y lugar en que fue escrito ese texto bíblico. Acuérdense, yo dije que tiene que entenderse en qué lenguaje se escribió. Y número 2 es el contexto histórico. ¿En qué lugar, en qué barrio ocurrió esto? ¿En qué momento? Por eso cuando se da una noticia, la persona tiene que decir, por ejemplo, si es un accidente de tránsito, la mayoría de las personas dice, fue en el kilómetro 180 ruta tal, conduciéndose a tal pueblo. Usted sabe y automáticamente analiza, si usted ha pasado por esa carretera, usted dice, wow, fue en la vuelta tal, que antes le llamaban la vuelta del caballo o la vuelta de no sé qué, y usted analiza y ve incluso hasta el accidente con los ojos cerrados. O sea, usted se imagina bien. Eso es verlo bajo el contexto histórico, el pasaje bíblico. Imaginarse uno dónde estaba, por ejemplo, Abraham cuando Dios le habló. Usted lo ve dentro de la carpa, saliendo de la carpa, escuchando la voz de Dios. O sea, el momento histórico que ocurrió. Entonces, Abraham no vivió en una casa como la que usted vive. Número 3, el contexto cultural. Es muy importante para entender el manual que estos contextos nosotros los podamos ver para poder aplicar la Biblia a nuestro tiempo. Las costumbres, creencias y valores de la sociedad en la que se desarrolló el texto que usted está leyendo. ¿En qué creían esa gente cuando se les dio cuando se escribió ese pasaje bíblico? Porque en este tiempo, mire, nosotros desde chiquitos escuchábamos canciones cristianas, versículos bíblicos, la mamá, la abuela o la tía te llevaba a la iglesia. Existen las iglesias. O sea, nosotros sabemos cuando pasamos por una calle y vemos Jesucristo en la vida, decimos, ya sabemos que eso es un versículo bíblico o que es una iglesia la que está ahí. Pero en aquel tiempo, estoy hablando de la cultura, no existían las iglesias, no existía absolutamente nada de lo que hoy existe. Entonces tenemos que entender el contexto cultural. Hay un comentario bíblico que de hecho se lo recomiendo, que se llama Comentario Bíblico bajo el contexto cultural. O sea, ese le enseña a usted el por qué Pablo le decía a la mujer, cállate y no pregunte en la congregación, sino que pregunte en casa. Y te explica con lujo de detalle por qué lo decía. Porque hay gente aplicando eso en nuestro tiempo, sabiendo que eso es algo de la cultura, algo cultural. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? La otra es que la mujer no debe de enseñar basándose a ese pasaje bíblico. No, que la mujer no debe de enseñar. Si no fuera por las mujeres, señoras y señores, no hubieran cristianos. En la mayoría de las iglesias yo puedo asegurar que hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿por qué estamos cortándole las alas al ministerio de las mujeres? Si son las predicadoras. De hecho, la Biblia registra la primer mujer evangelística. Dije bien la palabra evangelista, ¿no? Evangelista es la palabra. La primer mujer evangelista fue la mujer samaritana. Sí. ¿Quiénes fueron las que llegaron al sepulcro por primera vez cuando Jesús fue enterrado o resucitado? Fueron unas mujeres. ¿Dónde estaban los apóstoles? Los apóstoles. No voy a hablar de los seguidores, de los demás. Los apóstoles estaban allá encerrados en un cuarto. Claro, entendemos, no los vamos a juzgar. Pero fueron las mujeres las que llevaron la noticia de que él había resucitado. Entonces tenemos que entender el contexto cultural en que se escribió el pasaje bíblico. Y el número 4 es el contexto social. Las relaciones entre las personas en las estructuras sociales que incluyen
el texto y el evento de ese pasaje bíblico. O sea, cuando usted lee una historia en la Biblia, por ejemplo, cuando usted lee los libros de historia de la Biblia, usted va a encontrar ahí algo que hasta cuando se lee da miedo. Pero tenemos que entender por qué se escribió de esa forma y qué era lo que estaba pasando en aquel momento. Sí, tenemos que entenderlo, por qué la gente era tan inducida a ser ídolos, porque era lo que se movía. En los lugares donde los israelitas iban llegando, esa gente tenía más de cientos de dioses. Aún en la actualidad, en la India, se cree que ellos tienen más dioses que dinero. Sí, en serio. Entonces esa cultura, ¿cómo nosotros le podemos hablar de Dios? No es juzgándoles, sino haciendo lo que Pablo hizo en Atenas. Pablo llegó y vio tantos dioses que dijo, wow, aquí sí hay dioses. Pero había un altar que era el altar del Dios invisible. Y Pablo aprovechó ese momento para hablarles de ese Dios que solo él conocía en ese lugar. Mire, la importancia del contexto en la teología. Por eso estoy hablando de cómo poder entender mejor el manual. Y yo espero en Dios que si usted está apuntando, gloria a Dios, si no, pues este video va a quedar grabado y retrocédalo y escríbalo, porque esto le va a ayudar a su crecimiento espiritual. Nos ayuda a todos. Porque cuando yo estaba estudiando esto me llamó mucho la atención y decidí compartirlo con ustedes porque es un material de suma importancia para poder nosotros compartir la palabra de Dios y no andar inventando, no andar haciendo o diciendo lo que la Biblia no dice. Porque necesitamos leer la Biblia bajo estos conceptos, con esta lupa espiritual que nos ayuda a ser mejores personas. Interpretar correctamente los textos religiosos es importante. Y dije religiosos porque así se conoce, ¿no? Pero el contexto ayuda a evitar malos entendidos, a entender el significado auténtico de la palabra en la Biblia o en otros textos, llámese como usted le quiere llamar. Ahora, segundo, aplicar la teología a la vida de nosotros es hacer lo siguiente, es considerar el contexto actual. O sea, ¿qué le dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y qué me dice ahora a mí? Tenemos que tener bien en claro eso. ¿Dónde lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Y qué me dice a mí? Entonces, eso es muy importante. Los teólogos, mire, pueden adaptar los principios teológicos a la situación y desafíos contemporáneos. Por eso es que se llaman teólogos, porque ellos estudian constantemente el pasaje bíblico y se quedan en ese pasaje hasta sacarle lo más importante de lo que quiere decir y entender ese pasaje. Quizás en algún momento usted ha estado en alguna congregación y el personaje que va a dirigir ese mensaje lee un pasaje bíblico, pero no habla del pasaje bíblico, sino que habla de otras cosas. Y uno se queda como quien dice, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿por qué? Porque no ha estudiado a profundidad lo que ese pasaje bíblico está diciendo. Entender la evolución de las ideas teológicas. Dije evolución. Sí, no estoy hablando de la evolución del hombre, sino de que ha cambiado la cosa. En aquel tiempo no existían más que algunas versiones. Ahora nosotros podemos contar con un sinnúmero de versiones bíblicas que nos ayudan a entender mejor el manual. Está la versión nueva, traducción viviente, Dios habla hoy, la nueva lenguaje actual, entre otras que nos ayudan a entender mejor la Biblia. Mire, en resumen, el contexto es una herramienta fundamental para la interpretación y la aplicación de la teología. Así que, permitiendo una comprensión más profunda y revelante de los conceptos y los textos de la Biblia según lo que podemos entender. Así que es importante que el contexto histórico y cultural ayuda a comprender cómo han cambiado las cosas desde que mi abuelito predicaba, mi tatarabuelo predicaba, y como el mismo Dios, repito, interprete bien por favor, es el mismo Dios, es el mismo manual, nadie lo ha cambiado, lo único es que nosotros vamos
entendiendo mejor el manual. ¿Por qué le digo esto? Porque en los años 1970, 1980, 1960, salió un grupo, una escuela de enseñanza donde no se tenía que estudiar, porque Cristo venía en el 2000. Y corríjame si estoy equivocado, pero había muchas personas que no fueron a la escuela porque Cristo venía pronto. ¿Se acuerda, verdad? Ah, usted es de la vieja guardia. Claro que se acuerda. Entonces, me estoy dando a entender bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no habían leído bajo el contexto que la Biblia se escribió. Ahora usted entiende mejor que tenemos que estar preparados, porque esto es lo que entendemos ahora. Tenemos que estar preparados como que Cristo viene en este momento. Pero tenemos que prepararnos académicamente como que Cristo no viniera. Repito esto para que lo entendamos mejor. Tenemos que estar preparados espiritualmente como que Cristo viene hoy mismo. Pero también tenemos que prepararnos académicamente como que Cristo nunca viniera. En otras palabras, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que ahorrar, tenemos que procurar hacer el bien, porque mañana vamos a necesitar si Cristo no ha venido. Entonces no podemos decir, Cristo viene pronto, yo no voy a trabajar, yo no voy a ahorrar como quiera y al fin y al cabo Cristo viene pronto. Y pasamos necesidad y calamidades porque no queremos tomar en consideración lo que dice la palabra de Dios. Número 3, el próximo es meditar y aplicar. Meditar y aplicar. Después de leer totalmente, tómese su tiempo para reflexionar sobre lo que ha leído. Y luego comience a aplicarlo en su vida. Pregunte cómo Dios está hablando. Pregúntese, ¿qué es lo que Dios me está diciendo en este pasaje bíblico? No espere que alguien salga por estas redes sociales diciendo, la cita dice el Señor, en 24 horas vas a recibir un cheque por correo. No, Señor, no es la forma que Dios habla. Tenemos los profetas, tenemos los grandes hombres de Dios en la Biblia, que son los que nos hablan. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, agarre el manual, pero use estos principios para que usted pueda entender. ¿Usted quiere que Dios le hable? De hecho, yo le recomiendo, lea ese libro de Proverbios. Agárrelo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31. Léalo constantemente todos los días y verá cómo Dios le habla. Mira, ahí le va a hablar Dios de diferentes maneras. Pero vaya a la Biblia o vaya al manual con el corazón abierto y con una mente completamente fresca para que pueda recibir. La Biblia no es solo para leerla, sino para vivirla. En la teología, la palabra meditar significa reflexionar, contemplar, profundizar en la palabra de Dios, la cual a través de ella nos enseña, nos guía y nos purifica y nos transforma. Es un proceso, es un proceso de salida y entrada en nuestra vida, que cada vez que vamos a la palabra, la tenemos que aplicar, la tenemos que llevar a lo más profundo de nuestro corazón y luego ponerla en práctica. Mire, la intención de la palabra de Dios y la meditación aplica a leer, creer, aplicar en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestros corazones. Número 1, reflexión profunda. Tenemos que reflexionar profundamente en lo que estamos leyendo. Número 2, acompañamiento del Espíritu Santo. Nunca vaya a leer la Biblia usted diciéndole, no, hoy yo leo la Biblia a mi manera. No, deje que el Espíritu Santo lo guíe y le muestre cómo debe de leerse la Biblia. Por eso que Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo nos va a enseñar toda la verdad. Así que ya lo tenemos con nosotros. La meditación no es un esfuerzo humano, sino es un acompañamiento del Espíritu Santo y nosotros. O sea, que yo no puedo decir, yo no necesito de nadie para leer la Biblia. No, usted necesita la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entenderla. La aplicación en la vida diaria. La meditación nos ayuda a aplicar los principios bíblicos en nuestras situaciones diarias, en nuestros conflictos, para que la palabra de Dios nos fortalezca, nos inspire a vivir siguiendo a Jesús. Y para cerrar, en resumen, meditar en la teología es un proceso de interpretación profunda y personal con la palabra de Dios. Para eso tenemos que estudiar lo siguiente: escuchar, creer y aplicar. Repito, escuchar, creer y aplicar. Así que la palabra aplicar significa poner en práctica los conocimientos bíblicos y las verdades
que están en la palabra de Dios. Buscando la palabra de Dios o buscando a Dios a través de su palabra, todo creyente va a ser una persona que nada lo puede detener, porque se está alimentando constantemente del manual que es la palabra de Dios. Así que la palabra aplicar es poner en práctica lo que leemos y aceptar la verdad, cambiar de forma de vivir, y por consiguiente la última es obediencia a Dios. Todo esto es en lo que les quería compartir el día de hoy. Se trata de obedecer a Dios y seguir sus mandamientos, buscando agradar y vivir de acuerdo a su voluntad. Señoras y señores, mi deseo es que hoy usted haya podido aprender estos 3 principios para poder entender mejor el manual bíblico. Estos principios son importantes. Estos principios son basados que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado. Leer con un corazón abierto, pidiendo siempre que Dios nos ilumine. Y número 2, investiga el contexto histórico y cultural del pasaje que estamos leyendo. Y la número 3, meditar y aplicar las enseñanzas en nuestra vida, buscando cómo Dios está hablando en detalles a través del manual. Que el Dios Todopoderoso bendiga su vida. Espero en Dios que esta reflexión sea de gran bendición para usted y para los suyos. Comparta este video, mándeselo a alguien. Yo soy Marvin Mayorga, deseándole lo mejor de lo mejor. Hacemos una corta oración. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos, con aquella gente linda que siempre nos escucha a través de esta plataforma digital. Señor, pedimos que esta palabra caiga, o esta reflexión o esta enseñanza caiga en buena tierra y que pueda germinar y dar su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo soy Marvin Mayorga, pertenecemos al Ministerio de la Primera Iglesia de Dios acá en la ciudad de Providence, y mi deseo y propósito es que usted y yo aprendamos juntos del manual bíblico. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Chao, chao. Bye, bye.